fases y periodos. Desarrollamos rapidito lo que tuvo que ver con la importancia y el impacto que tienen los aspectos socioculturales y cómo ello incide en el proceso formativo. El perfil del entrenador formador para cada una de esas áreas y un bloque o base que a nosotros nos parece fundamental, que es la comprensión del deporte que estamos entrenando y cómo lo adaptamos tanto en competencia y en el entrenamiento, ¿no? Una vez que están desarrollados, recorridos esos 4 pasos, sí nos adentramos en lo que tiene que ver con la planificación didáctica. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos en un proceso formativo de planificación didáctica? Justamente a que ese futbolista que recorre todo ese proceso, si bien puede darse que en determinado momento cambie de club, por un pase libre o por diferentes vicisitudes, experimente principios, objetivos y metodologías que estén encadenadas, como en un colegio, en definitiva. En un colegio los contenidos están encadenados, en la escuela secundaria lo mismo, y en la universidad igual. En el fútbol muchas veces pasa que el chico es preso del pensamiento del entrenador de ese momento, ¿está? Entonces, ¿la idea cuál es? Recorrer un camino que una planificación didáctica nos ordene, ¿está? Y que de esa planificación didáctica se desprenda en forma natural todo lo que tiene que ver con lo práctico, que en definitiva es la semana de entrenamiento y las actividades de cada sesión de entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de planificación didáctica, para diferenciarlo bien, porque puede darse alguna confusión, ¿cuál es la diferencia sustancial con lo práctico? El plan didáctico que debería tener todo club, a nuestro entender, o incluso a una institución como cualquier federación de Sudamérica, principios del proceso, no muchos, que orienten toda la formación de ese futbolista, ahora lo vamos a ver, estudio integral de cada una de esas 7 fases, objetivos, medios didácticos y la programación anual de cada una de esas fases, que es lo que vamos a ver y que por supuesto en algunos casos lo vamos a pasar muy rápido, pero ustedes lo van a tener como material de consulta. Sabemos que cada uno de ustedes, recién comíamos con los muchachos de River, hablé con los muchachos de Racing, de Boca, acá está Diego de Argentino, que también, por supuesto, conozco muy bien el formato de trabajo. Cada club tiene una idiosincrasia distinta, un plan diferente. Eso no es lo preocupante, al contrario, es muy interesante. El tema es que lo tengan, ¿no es cierto? Y no que cada categoría trabajen en forma totalmente aislada. ¿Y en qué se diferencia con el plan práctico? Que el plan práctico no son ni más ni menos que lo más lindo, ¿no? Las actividades de entrenamiento, los microciclos, la sesión de entrenamiento y los test control. Cuando hablamos de test control, nada tiene que ver con lo físico, sino que lo físico es algo más. Hablamos de un test autocontrol de esta metodología, que a nuestro entender cada 2-3 meses debe estar expuesta a una constante autoevaluación. Pero bueno, por eso hablábamos de la diferencia del plan didáctico con el plan práctico, ¿no es cierto? Lo didáctico es lo naranja y lo práctico es directamente el campo, por eso está en color verde. La planificación didáctica es la base de sustentación de la planificación práctica. ¿Y a qué nos referimos? A los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje que ese chico va a vivir, al estudio del perfil, los objetivos, los medios didácticos y la programación anual. En ese orden, no en otro. ¿Y qué es la planificación práctica de un proceso tan largo como son los 15, 16 o 17 años que un chico transcurre en un club? Justamente es lo más lindo, es lo que hace en cancha. La elección de las actividades adecuadas para cada fase, la planificación por bloque trimestral, y esto tiene un porqué que lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver más que nada con la exposición de esa metodología a una autoevaluación. El plan semanal dinámico sostenido, que después vamos a explicar por qué nosotros consideramos que el plan semanal o el microciclo, como lo quieran llamar, debe ser dinámico y sostenido, por algo tiene esa terminología. La sesión de entrenamiento en sí y el test control. Aquí ven ustedes muy bien las diferencias de ambas planificaciones. Una depende de la otra y la naranja, que es la didáctica, es la base de sustentación de la planificación práctica, que no es ni más ni menos que la puesta en escena. Insisto, no quiere decir que lo que vamos a mostrar sea lo ideal, como decía muy bien mi compañero de Brasil. Sí consideramos que debe haber un modelo de planificación que oriente y que de alguna forma sirva como lineamientos que el futbolista transcurre desde que ingresa al club hasta aquellos que tengan la suerte de llegar al fútbol profesional, que sabemos que no son muchos.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de principios? 4 o 5 principios básicos, por eso van a ver que acá no hay nada extraño ni nada que tenga que ver con cuestiones indescifrables, sino que principios que regulen la actividad. Un principio que debe regular la actividad, por ejemplo, hoy en mi club, es que la actividad de entrenamiento y instrucción es que el balón debe estar siempre presente en las ejercitaciones y sesiones. Esto hablamos de fútbol infantil, área que le compete a Diego. ¿Está? Pero el coordinador general abarca todo. Esto en fútbol juvenil, ¿es tal cual? No es tal cual. ¿Por qué? Porque a nuestro entender, en fútbol juvenil, todavía la planificación debe contemplar de un 10 a un 15% de actividades netamente puras. Al contrario de lo que piensan algunos. Es decir, ¿es todo con pelota? Es un 90% con pelota, lo cual es mucho. Yo, en algún momento de mi carrera, era un fundamentalista, sobre todo cuando uno empieza, que es joven y lees un libro y ya crees que sabes todo. Yo considero que el entrenamiento integrado, el entrenamiento aplicado al fútbol, el entrenamiento situacional es importante, tiene que comandar el 90% del proceso formativo de ese futbolista en el área juvenil y el 100% en el área infantil. Ahora, no debemos volvernos extremistas y entender también que hay un porcentaje de entrenamiento que tiene que ver con lo físico, donde el futbolista todavía debe experimentar actividades que nada tengan que ver con el entrenamiento con balón. ¿Por qué? Y porque hay ciertas adaptaciones que tienen que ver con lo metabólico, con la resistencia, con la fuerza, que el futbolista debe hacer. Por eso digo que este concepto es en un 100% en el área infantil y es en un 85-90% en el área juvenil, al menos en nuestra idea. Un principio número 2 es que el juego debe representar en estas edades el mejor medio para aprender. Los niños deben aprender jugando. Simple. Es decir, cuando nosotros hicimos, y Diego estuvo presente como director del área, una charla de inicio, tanto para fútbol juvenil en enero como para fútbol infantil en febrero, esta misma charla muy parecida que tenemos con ustedes la tuvimos con los muchachos. Y esto no quiere decir construir entrenadores automatizados, robotizados. No. Simplemente que hay una ideología que los entrenadores, sean técnicos, preparadores físicos de determinado club, deben sostener. Si bien cada uno luego le imprime su impronta. Algo que me toca de cerca, las diferentes capacidades físicas serán desarrolladas a través de ejercicios analíticos, funcionales, situacionales o formas de juego donde siempre esté presente el balón. Son 5 nada más. Este estilo de entrenamiento específico debería orientarse a una didáctica que favorezca la creatividad, la iniciativa y la exploración del pequeño futbolista. Y aquí también me detengo. Este concepto es válido para las dos áreas. Muchas veces los nuevos modelos de entrenamiento hacen que encasillemos al futbolista en un ejercicio donde lo tiene que hacer en forma casi robótica, automatizada. Nosotros creemos en la otra escuela. Que el ejercicio lo programamos nosotros, por supuesto. Que el modelo de planificación es del entrenador, por supuesto. Que la sesión de entrenamiento y el microciclo también. Pero luego el ejercicio en sí, sea un juego, sea en formato de drill, sea analítico o funcional, el futbolista debe ser el verdadero protagonista y debe tener un alto porcentaje de toma de decisiones autónoma, no manejándolo como si fuera un PlayStation. Por eso ese quinto principio, ¿no es cierto? Que no son frases al azar, sino que todas tienen un fundamento. Y el último principio, que el niño o el joven debe tener la convicción que aquello que está haciendo y aprendiendo le va a servir para jugar y para competir. Lo que acabo de terminar de decir, el futbolista en formación es el verdadero protagonista. Y cada ejercicio, desde el calentamiento, la fase central y la fase final, debe tener un porqué, que después lo vamos a ver. Ya listo, compañeros. En base a lo que yo pude captar en el video, lo que nos dice este profesor, es que las planificaciones, hay dos tipos de planificaciones. La una que, si no me equivoco, es la didáctica y la otra es la práctica. Ya, la didáctica que se va dando en el transcurso de la semana, como dice el profesor. Y la práctica es, por ejemplo, los partidos, donde se va a ver evidenciado todo el trabajo de la semana, cómo ha ido trabajando el equipo, trabajaron bien o trabajaron mal, los resultados serán los encargados de decir aquello, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para un entrenador, ya que él
con esa varita van midiendo si están bien, si están mal, con el pasar de los partidos. No sé si ustedes quieran opinar algo en base a lo que yo digo o lo del video. Sí, creo que como acote para lo que estabas diciendo, esto de las planificaciones me llamaba a mí la atención, esto de lo que es de que en los ejercicios para niños es mejor que no haya ninguno sin el manejo del balón. Entonces creo que esa es una buena metodología, a mi parecer, para empezar con los niños, ya que así van afianzándose a la pelota y al deporte en sí. Entonces ese creo que sería mi acote para lo que estás diciendo. Dionis, ¿quieres hablar? Sí, de igual manera, como decías, Christopher, o sea, es importante que el niño a base de la experiencia, o sea, con el balón, ellos ya vayan afianzando sus conocimientos, que como dice aquí en el video también, que cuando ellos ya estén en el juego, sientan que igual los entrenamientos, las cosas que ellos van aprendiendo, tengan en su mente de que eso les va a servir al momento de lo que ya están en el juego. Entonces yo creo que también es una parte muy importante la experimentación que ellos tienen desde un inicio con el balón. Uh-huh. Sí, bueno, yo tomando noción de lo que dijo al principio del video, que como centro ideológico y como el eje principal del hombre, el cual mediante sus necesidades y posibilidades generan los ámbitos de acción en los diferentes terrenos de la sociedad humana, convirtiéndose en planificador y ejecutor de la materia prima, en este caso como estaríamos hablando del fútbol, ¿no? En el cual participa, como dijo el entrenador que estaba hablando, una concepción filosófica entre hombre, vida y el mundo que nos rodea, y los dominios de la persona en sí. Y bueno, eso fue. Y bueno, yo, acotando una parte igual del inicio de lo que dijo en el video, es que el deportista recorre un camino de forma didáctico-práctica. Esto quiere decir que ya en la parte didáctica tiene los principios de proceso y los estudios integrales de las 7 fases. Y lo práctico es lo que se realiza en las actividades y el plan de bloque trimestral. Eso, compañeros. Continuamos con el video. Cuando desarrollemos mañana cómo funciona el cerebro del joven y del niño en función de nuestro propio comportamiento, que muchas veces le volcamos a ejercitaciones sin una explicación previa y sin un fundamento, y el chico lo que más está deseando es saber para qué le va a servir eso, por más que no lo exprese. Una vez que desarrollamos los principios, lo que hablamos antes, ¿no? El estudio del perfil integral de cada fase madurativa, donde lógicamente va a ser fundamental que nuestros cuerpos técnicos, e involucro a los entrenadores, si bien acá hay también profe, está el coordinador de profe de Colón, recién hablamos, se comprometan en saber, no como un pedagogo, ni como un fisiólogo, pero sí los aspectos generales, psicológicos, físico-motrices, técnicos coordinativos de cada una de esas etapas. Sin conocer eso es imposible programar un proceso formativo como corresponde. Ahora, esto no quiere decir que no puedan entrenar, ¿no? De hecho, hay gente que no conoce esto en forma exhaustiva y puede entrenar. Y lo puede hacer bien, pero conociendo en forma profunda cada una de estas realidades psicológicas, las capacidades técnicas coordinativas de cada fase, las capacidades y condiciones que pueden tener en cada edad en función de lo táctico del juego y las habilidades físico-motrices de cada una de estas fases infantiles, y lo mismo replica en las 3 juveniles, por supuesto que voy a poder programar una semana de trabajo, una sesión de entrenamiento y de ejercicios en forma mucho más acorde a las capacidades de estos chicos. Un ejemplo muy general y básico, a los 6, 7, 8 años, estamos hablando hoy, categoría 2011. Tenemos un chico con una fase egocéntrica bien marcada, puede realizar solamente operaciones bien concretas, se encuentra en la etapa neta de la centralización, una atención limitada para 20, 30, 35 segundos y no más, y experimenta dificultades para explicaciones abstractas. ¿Qué quiere decir? Que acá es fundamental el ejemplo ilustrativo del entrenador. Entonces, eso ya me está marcando un perfil de futbolista desde el punto de vista neurocognitivo, psicológico, mental. Llámenlo como quieran, son todos sinónimos.
Neurocognitivo hoy queda más lindo, pero es psicológico, es mental. Muy diferente a un chico de 12 años donde, lógicamente, está capacitado para recibir explicaciones verbales sin la necesidad de un gesto ilustrativo, tiene buena integración grupal a diferencia de esta fase inicial, es decir, que está capacitado para hacer actividades 4 versus 4, 5 versus 5, y por qué no a los 12, 13 años ya incluirlo en un 11 versus 11 en cancha profesional con medidas profesionales mínimas. Simplemente un ejemplo de una banda a la otra, esto pasa igual en fútbol juvenil, de cómo las diferentes capacidades y aspectos van marcando realidades diferentes y eso se tiene que reflejar en el entrenamiento. Y eso se tiene que reflejar también en el momento de delinear objetivos para cada fase madurativa, ¿no? En el verde estamos hablando de 6 a 8 años, en el rojo de 8 a 10 y en el naranja de 10 a 12. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero para que vean que los objetivos de cada una de estas fases infantiles y juveniles son diferentes en función de lo que hablamos antes. De los objetivos se van a desprender los medios didácticos, ¿no? Los medios didácticos no son ni más ni menos que las metodologías de entrenamiento, las cualidades y las capacidades que esos chicos van a desarrollar. Y aquí me detengo un instante. ¿Qué contenidos debo planificar en fútbol infantil y juvenil? Porque esto engloba las dos áreas. Hay un paradigma antiguo, al cual prácticamente estoy seguro que muy pocos adhieren, o casi nadie, que tiene que ver con la época cuando yo empecé a trabajar en esto, en el año 98-99. ¿Se planificaba? Por supuesto que se planificaba. Y desde mucho antes que yo empezase a entrenar también. ¿Pero qué era lo que estaba en el centro de la escena? En el momento de la planificación, las cualidades físicas, en el foco central. Yo me acuerdo que entrenaba la categoría 87, 88, 89 en Independiente, momentos que no había un profe por categoría, sino 3, hace 20 años, y lógicamente estaba todo puesto en lo físico, ¿no es cierto? Se hacía fútbol 11 versus 11, 1 o 2 veces por semana, se trabajaba la resistencia a través de métodos continuos, intervalados, la fuerza a través de la pliometría y los saltos, la velocidad a través del método de repeticiones, y se trabajaba la técnica individual. Se le decía así: profe, vos tenés que trabajar la técnica individual, te decían los entrenadores, ¿no? Grandes entrenadores, grandes que tenían Independiente, de otra época, y que no, por el hecho de ser de otra época no quiere decir que no fueran buenos entrenadores. Eran muy buenos entrenadores para su época. Por eso está un poco en gris, ¿no es cierto? Esto ya es un poco el pasado, si bien de todo se rescata y no hay que desechar absolutamente nada. Pero ¿cuál es un poco el paradigma más moderno, ¿no? Una aproximación más actual de lo que debería ser los contenidos que voy a elegir a la hora de programar un proceso tan grande? En el caso mío, por tener el rol de coordinador, estamos obligados, prácticamente como club, el coordinador general, el coordinador de fútbol infantil, el coordinador del área física, a hacer una elección de los contenidos esenciales y no perder tiempo en generalidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos 7 aspectos fundamentales a diferencia de este paradigma antiguo? Y son estos. Pusimos 3 en color porque vamos a hablar muy exhaustivamente sobre eso y profundamente, pero los otros en grises también van a ser desarrollados. Lo que sucede es que los grises son un desprendimiento de estos 3 y ahora vamos a explicar por qué. Muchas veces olvidados. ¿La técnica analítica es importante? Es importante. ¿La técnica funcional, que es la técnica dentro de una situación de juego, es importante? Es fundamental. El inicio de la comprensión y el aprendizaje del juego a través de conceptos tácticos de base, ¿es importante? Sí. No hay que tener miedo de hablar de táctica en fútbol infantil, porque como decía Israel, un 2 versus 1 tiene un gran componente táctico. Lo que pasa es que muchas veces, o gente que no está en el medio, dice, no, lo táctico lo asocia al 4-4-2, al 4-3, eso no tiene nada que ver con la enseñanza táctica de los movimientos basales, iniciales que un chico tiene que tener. Un chico entra a un club y a los 6-7 años le tenés que enseñar a jugar. Y les tenés que enseñar conceptos tácticos básicos, no los que tienen que ver con el 4-3-3, no, eso dejalo para los 13-14 años, sino conceptos, nociones tácticas de las cuales muchos mis compañeros hablaron antes. Las cualidades físicas específicas también son importantes, es decir, vuelvo a lo de antes, no hay que volverse fundamentalista y extremista. Ahora se dice que las cualidades físicas no hay que entrenarlas, no. El entrenamiento físico no existe, no existe.
El desarrollo físico de un futbolista infantil y juvenil dentro de un juego es importante. Y como les dije, en el área juvenil, que todavía se mantenga un porcentaje de entrenamiento netamente puro para el desarrollo de ciertas cualidades, también lo es. Lo que sucede es que no hay que perder tiempo en cualidades. Listo, muchachos. Yo quería acotar una parte ahorita que dijo el profe que estuvo muy interesante y creo que sobre todo muy importante, que dijo que la necesidad de hacer docencia en las edades de iniciación, sustentando en la enseñanza y el perfeccionamiento de la técnica mediante la práctica, resaltando que la habilidad proviene del vocablo y del hábito y sobre todo del talento y de la potencia con la emulación y el goce. Nos estaba comentando que no en todos los clubes, claro que hay excepciones, dan prioridad a los equipos mayores, o sea que tienen ya mayores habilidades, en pocas palabras, a los que ya tienen noción del tema. Entonces les dan disponibilidad horaria, resaltando que les dan hasta incluso recursos económicos y en el ámbito del fútbol base, observándose desde un trabajo en cuanto a la cantidad y a la calidad de la iniciación. Esto provoca una pirámide invertida, o sea, esto nos da un problema. Es lo que yo creo que le entendí bien. Pues no sé qué opinan, muchachos. Sigue nomás, Diana. Ya, a ver, verá, yo también quiero acotar una parte súper importante, bueno, a mi parecer, de lo que habló de la táctica que se debe tener con los niños en especial, porque por eso decía que de 6 a 7 años, cuando ellos entran ya por decir esto de las escuelas, se les enseña a jugar ya, porque ellos ya tienen que tener estas tareas como orientadas para ya el perfeccionamiento de principios y fundamentos del juego para poder ya ir al campo de juego y ser eficaces. Ujú. Es lo que yo quería acotar. Ya listo. En base a lo que yo pude evidenciar en el video y lo que acaban de mencionar mis compañeros, que en la etapa juvenil, como mencionabas Diana, cuando los niños ya van en esa edad se les trabaja ya la resistencia, lo que es la fuerza, la velocidad y la técnica individual, para que cuando ellos ya tomen una edad de 12 a 14 años, ellos ya vayan teniendo una idea de juego, como quien dice un esquema, que decía que van de 4-3-3, 5-3-2, así sucesivamente, ¿no? Pero los niños ya están aptos a esa edad para entender un esquema de juego y lo que quiere el profesor que desarrollen ellos dentro del campo de juego. Eso, compañeros. Ya, bueno, sí, oye, ya. Bueno, igual acotando lo que decía Daryl sobre esto de lo que desarrollaban los niños en ciertas edades, entonces decía el profesor Juan Cruz que el foco central de esto siempre debería ser las cualidades físicas que tienen los alumnos, serían en este caso, desde tempranas edades. También me llamaba la atención bastante esto que decía, que a los niños de 6 años en la antigüedad se les privaba de esto, de lo que es las tácticas de juego, y que en la actualidad no debería ser algo como un tabú. Más bien a un niño de 6 años ya le pueden enseñar tácticas desde muy pequeños, y esto creo que viene también de acuerdo a la metodología que desarrolle cada profesor o cada entrenador que tenga en su escuela. Ya listo. Acotando un poco más, muy interesante la parte de lo que dijo de las fases, en las cuales creo que habían 3 fases. La primera era de 6 a 8 años, y en ellas, cada una de ellas, dijo que tenían, o sea, abarcaba aspectos psicológicos, técnicos coordinativos, técnico juego y físico motor. También las cualidades físicas, las cuales eran la resistencia, la fuerza, la velocidad y la técnica individual en cada una de estas fases. Continúa nomás, Gabo. Físicas generales, sino que debemos apuntar el entrenador técnico y el entrenador preparador físico a cualidades físicas específicas, y para eso tenemos que descubrir cuáles son las que le van a servir a ese futbolista para formarse y también para competir, y las vamos a ver cuáles son. Ahora bien,
¿por qué dejé en naranja, rojo y verde 3 aspectos, 3 contenidos que son fundamentales? Porque terminan siendo el complemento de todo. ¿Y a qué me refiero? A las habilidades motoras de base, a las capacidades coordinativas y a las capacidades sensoperceptivas. ¿Qué es esto? Esto es la base de la técnica. Y esto es lo que nos está sucediendo a nosotros, como entrenadores formadores, que al recibir futbolistas, producto de ese cambio de paradigma social, donde el futbolista cada vez está más aislado, tiene menos contacto con el deporte, ya no tiene la experiencia del potrero de la calle, la educación física en las escuelas es de regular a mala. Nosotros recibimos un futbolista, sobre todo en las grandes urbes, pasa menos en el interior, con habilidades motoras de base, capacidades coordinativas y sensoperceptivas en un nivel medio-bajo. A diferencia de hace 25, 30 años, donde no había la tecnología que hay ahora, es decir, la distracción en el celular, en la PlayStation, en la TV, en Flow, en Netflix, y tampoco había esa gran expansión urbanística que hoy tienen las sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Se recibe en los clubes un futbolista con una experiencia psicomotriz, olvídense del fútbol, psicomotriz escasa en general. Y la realidad es que la técnica se basa en un gran estímulo de estos 3 contenidos. Las habilidades motoras de base, ahora lo vamos a ver, no es nada absolutamente raro, los profes sabrán a qué me refiero, en las capacidades. Si no tenés bien desarrollado esto, es muy complejo hablar de un deportista con alto nivel técnico, salvo que sea un elegido, como por ejemplo Messi, Maradona, Ronaldinho, tipos tocados que aparte habrán tenido su estímulo, pero que si no lo hubiesen tenido hubieran sido fenómenos igual. Lo que pasa que vuelvo a lo de antes, nosotros entrenamos con el otro 99% de la población. ¿Qué son los esquemas motores de base? Son esquemas básicos de movimiento que los futbolistas realizan mucho antes de hablar de técnica. Un ejemplo, ¿cuál sería? No podemos hablar de un gesto técnico cuando el niño no tiene afianzados los esquemas motores de base, por ejemplo, el de la conducción o el dribbling, si ese chico no sabe correr. Si un futbolista tiene problemas para caminar o para correr, ¿cómo luego, con un elemento agregado que es el balón, le voy a pedir un buen gesto de la conducción, del dribbling o de la gambeta? Donde se lo complejizo aún más. ¿Cómo un futbolista va a cabecear bien si no sabe saltar? Si no tiene el gesto incorporado global. En el salto está incorporado las piernas, los brazos, la elevación de tronco, la cabeza, la posición, pero aparte toda la coordinación general en el momento de saltar. Todo eso complejizado con un elemento que viene en el aire a una velocidad determinada. Habilidades motoras de base, saltar, antes de hablar de cabezazo. Pero ¿qué sucede? A veces cometemos el error de querer que un chico cabecee muy bien sin saber saltar. Y tenemos grandes problemas de habilidades motoras de base. Y Europa también los tiene más que nosotros. ¿Por qué? Y porque allá la urbanización cada vez va más en avance, lo tecnológico cada vez va más en avanzada, y los tipos se encontraron con chicos de 6, 7, 8 años con una psicomotricidad elemental, muy básica. Entonces, ¿qué hicieron? Y bueno, una de las cosas que hicieron, lo que le mostré antes, sobre lo cual también está trabajando Luis para implementar un cambio de gran impacto aquí en Argentina. ¿Qué hicieron? Redujeron los lugares de juego. Los redujeron. Redujeron la cantidad de participantes y el chico tiene mucho más estímulo de psicomotricidad y técnico. Pero los alemanes fueron aún más allá. Este es el campo de entrenamiento del Bayer Leverkusen, uno de los lugares de más alto nivel en lo que es Europa en formación. Fíjense lo que hicieron los tipos. Esta foto también es de hace 15 años, 2003. Descubrieron esta carencia de habilidades motoras de base, entonces rompieron una cancha espectacular de 50 metros por 30 y armaron un potrero. ¿Qué es lo que armaron los tipos? Y un lugar donde los chicos van, se cuelgan, hacen equilibrio, saltan, se agarran, lanzan. Eso que ven ustedes ahí es un potrero con cortezas de árboles, con tierra, con arena, donde los chicos van media hora antes, juegan libremente, luego van a entrenar y los entrenadores luego le dan 20, 25 minutos para que vayan a jugar ahí. Es decir,
le están dando creatividad, le están dando impronta a los chicos, solamente hay una persona que controla la actividad para que nadie se lastime, y el futbolista, entre comillas, en formación, juega. Está desarrollando las habilidades motoras de base que en esa sociedad ellos descubrieron que está en gran detrimento. Ahora bien, hablamos de habilidades motoras de base, de capacidades sensoperceptivas. ¿Y qué son las capacidades sensoperceptivas? Es muy simple, es la relación que se produce entre el niño y el ámbito externo a través de los órganos de los sentidos que captan y registran diversos tipos de estímulo. ¿A través de qué? Del ojo, del oído, de lo táctil, los esteroceptores y los propioceptores a través de analizadores sinestésicos y vestibular, que en definitiva no es nada raro. Son estructuras anatómicas que tenemos, por ejemplo, en el oído interno o en las articulaciones que nos dan a nosotros la información de todo lo externo y de nuestra posición y comportamiento en el espacio. ¿Cómo estimulo esto? Volvemos a lo de antes. A través de una batería de ejercitaciones y un modelo de entrenamiento donde el futbolista no sea un autómata que corra 100 metros, 10 pasadas de 100 metros, donde el futbolista no esté jugando y el entrenador le esté diciendo qué tiene que hacer, sino donde el futbolista sea real protagonista de las ejercitaciones que nosotros programamos y que toda esa información que va de la periferia al sistema nervioso y que luego se traducen en respuestas motrices, realmente le sirvan a ese jugador para seguir acrecentando lo que tiene que ver con lo técnico. Por eso, implementar actividades acorde a esa fase madurativa, pero que aparte el futbolista pueda tomar decisiones constantemente. Que ese cúmulo de toma de decisiones de los 6 a los 13 años se quintuplique, se sextuplique a lo que es hoy. Y por último, las capacidades coordinativas. Que las capacidades coordinativas no están relacionadas al ejercicio que está haciendo ese chico ahí nada más. Lo coordinativo es mucho más amplio. ¿Qué es? ¿O a qué se refieren las capacidades coordinativas? Es armonizar u ordenar todos los procesos parciales del acto motor con vistas a un objetivo que debe ser alcanzado a través del movimiento. Ordenar todos los procesos de un acto motriz, en este caso relacionados al fútbol. Puede ser recepcionar, controlar, pasar el balón en corto, en medio o en largo, controlar y driblar, controlar y gambetear. Todo eso hace a las capacidades coordinativas, aparte de los ejercicios que los futbolistas hacen con los profes, que está referido a una coordinación más de tren inferior. Habilidades motoras de base, capacidades sensoperceptivas y coordinativas deben estar presentes, les diría que casi en forma diaria, en todo lo que tiene que ver con el proceso formativo de un futbolista de 6 hasta los 14, 15 años. Y esto hace o conforma la base de sustentación de una acción técnica óptima. En este caso, la del golpeo, la de pasar el balón o rematar. Fíjense, bueno, estas son las fases sensibles de las capacidades coordinativas, ¿no es cierto? La posibilidad de combinar movimientos, de diferenciar movimientos, lo que es la percepción espacio-temporal. Por eso es muy importante de los 6 a los 12 años que los chicos tengan mucho estímulo espacio-temporal en dimensiones acorde a sus capacidades, la de equilibrio, orientación dentro de un espacio, reacción y anticipación mental a una determinada acción. Cada una de estas fases sensibles tiene una relación con las capacidades coordinativas. Es decir, la idea es que conjuntamente con los profes podamos estimularlas en forma de estímulo bien alto en cada una de las fases madurativas en función de estas fases sensibles. Es decir, para cada una de estas fases de las capacidades coordinativas hay una fase donde estimularla me va a dar a mí como entrenador y al chico como deportista en formación mucho más rédito. Ahora bien, tenemos o hemos desarrollado la importancia de lo coordinativo, lo sensoperceptivo y las habilidades motoras de base. Y ahora sí vamos a hablar de técnica. En este caso es del fútbol, pero este concepto es válido para todos los deportes de conjunto. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo entreno la técnica? Y acá, lógicamente, vuelvo a hacer un paréntesis, es nuestra idea, en la cual ese grupo de instructores que les mostré al principio está muy de acuerdo. Antiguamente, no hace mucho, la técnica se entrenaba en forma netamente analítica, ¿no es cierto? Sin oposición y donde se producía
un método de repeticiones donde había una automatización. Ahora, ¿qué se descubrió? No nosotros, sino las diferentes ciencias que se encargan de estudiar el comportamiento humano. Que con la técnica analítica no alcanza. Debe haber, si se quiere, una transferencia en lo que tiene que ver con técnica situacional o funcional o técnica integrada a una situación de juego. Profesor Enrique Cesana, gracias por estar, Enrique. Mañana vamos a ver entrenamiento donde él va a participar con sus compañeros, como les dijimos antes. Y esto confluye en lo que es un entrenamiento técnico mixto, que el nombre puede variar. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros consideramos, no digo ideal porque el fútbol no es matemático, pero sí un porcentaje de relación que debería haber en una semana de entrenamiento tanto en infantil como en juvenil para el desarrollo de la técnica? Un 30% de técnica analítica con un 70% de técnica funcional, situacional o integrada, llámenla como quieran ustedes. Es decir que en la combinación de ejercicios de técnica analítica, donde el futbolista automatiza el gesto del pase, del control, del remate, del dribbling, de la gambeta, debe haber, consecuentemente, un entrenamiento funcional donde el aspecto técnico dominante sea el mismo que desarrollamos en lo que es la técnica analítica. Eso es lo que nosotros llamamos técnica, sistema de entrenamiento técnico mixto, ¿no es cierto? Los fundamentos archiconocidos, pero los mencionamos: pase corto, medio largo, control, conducción, dribbling, remate y cabezazo. Y también aquí, de la misma forma que hay cualidades físicas para estimular en diferentes fases madurativas, de la misma forma que hay capacidades coordinativas y habilidades motoras de base que van a ser estimuladas en función de cada periodo. Eso me lo da el estudio del perfil psicomotor de cada chico, lo que hablamos antes. También debería haber en un trabajo fino, si se quiere, insisto, esto es una idea, un concepto de un grupo de trabajo, no quiere decir que sea el ideal, fases madurativas donde estimular en forma más acentuada una u otra condición. Por ejemplo, a los 6, 7, 8 años es una fase ideal para el estímulo de la conducción, de la gambeta y del dribbling. ¿Y por qué es ideal? Por lo que hablábamos antes del perfil egocéntrico del futbolista. Si vos a un chico de 6, 7 o 8 años, quienes han tenido la posibilidad de entrenar esas fases, le propones un ejercicio de muchos participantes en un espacio grande y donde haya mucho pase y control, no vas a lograr el objetivo. ¿Lo van a hacer? Sí, lo van a hacer, porque nosotros trabajamos con futbolistas de élite, por más que tengan 6 y 7 años. Te lo van a hacer igual. ¿El rédito cuál va a ser? Y va a ser un rédito medio, hacia abajo. ¿Qué es lo que el futbolista más va a aprovechar? Cuando digo futbolista, el pequeño futbolista en formación. Va a aprovechar actividades de conducción, gambeta y drible, porque su característica, su naturaleza egocéntrica, hace que el chico, que el pibe, a esa edad, disfrute mucho de agarrar una pelota y no pensar en nada. En conducir, en driblar con hitos, en jugar 1 contra 1, en lo que decía mi compañero a la mañana, Israel, de hacer mucho 2 contra 1, 2 versus 2, no más que eso. Todo lo otro lo va a hacer, sí, lo va a hacer. Como la locura de jugar en 11 contra 11. Lo va a hacer. Pero la realidad es que no lo va a poder usufructuar o aprovechar como un proceso de optimización y mejora. Ahora bien, ¿qué pasa en la fase de 10, 11 y 12 años? ¿Se sigue estimulando la conducción, la gambeta del dribbling? Sí, ¿por qué no? No es que vamos a hacer 6, 7, 8 años, todo conducción, gambeta y dribbling. No, no. Lo que domina la escena de ese año de entrenamiento es la conducción, gambeta y dribbling. Ahora, ¿qué pasa con chicos de 11 y 12 años? Se va a seguir estimulando en lo que es una programación anual, trimestral y semanal. Lo anual y lo trimestral, ¿se acuerdan? Está relacionado a la planificación didáctica. Y lo semanal y la sesión a la planificación práctica. Pero lo que va a hacer el aspecto técnico dominante de los 10, 11 y 12 años es el pase y el control. 3 crucecitas, alto estímulo, 2 cruces, estímulo medio, y una cruz, un estímulo bajo. Esto es un ordenamiento, ¿está? Pero que tiene un fundamento, muchachos. Tiene un fundamento. ¿De dónde se desprende ese fundamento? De comprender profundamente el perfil físico-motor y neurocognitivo de cada una de las etapas.
El gesto técnico del cabezazo a los 6, 8 años, ¿lo puedo desarrollar? Sí, lo puedes hacer, pero para mí es totalmente desaconsejable. Primero, por una cuestión de salud, primordialmente. Y segundo, por una cuestión de desarrollo del sistema nervioso central del chico y de las capacidades que hablábamos antes, lo coordinativo y lo sensoperceptivo. Un chico a los 6, 7, 8 años, en un gesto técnico que es el más complejo de realizar, donde lo tengo que hacer generalmente en el aire, con un balón que viene con una parábola, también en el aire, y con una parte del cuerpo que nada tiene que ver con las piernas ni con los brazos, es un gesto técnico de alta complejidad. En Alemania, por ejemplo, lo empiezan a desarrollar recién a los 12, 13 años, aunque le parezca mentira, los tipos son grandes cabeceadores. Por eso muchas cosas no tienen que ver con la práctica en sí. Y recién se empieza a estimular a los 10, 11, 12 años, donde el pequeño futbolista ya está capacitado desde el punto de vista motriz, psicológico, coordinativo y sensoperceptivo para comenzar a experimentar el gesto técnico del cabezazo. Esta grilla te ordena, no quiere decir que deba ser exhaustivamente así o en forma rígida. Si hay algo que aprendí en los últimos años del fútbol, antes era mucho más estructurado, es que no hay recetas mágicas, pero sí hay ciertos fundamentos que te da el estudio, la preparación y la experiencia práctica de la que hablábamos antes, que hace que te oriente y que no pierdas tiempo y que no se lo hagas perder también al futbolista que les toca entrenar. Entonces, ¿por qué la técnica debe? Ya, amiguitos, yo primero comienzo ya el comentario esta vez. Verán, para mí lo que me llamó la atención es que a partir de lo que le paramos cuando comenzó, es que decía que el entrenador busca aquí cualidades específicas de los niños que van entrando a las formativas. En especial, busca las cualidades que le van a servir netamente a él para formarse y para competir, que es muy diferente también a lo que trabajan ya personas de profesionalmente. En cambio, cuando comienzan a competir, cuando son niños, busca el entrenador esto, que serían las cualidades específicas que les sirven al momento de formarse y también al momento de competir. Esto llevándolo en una edad de 6 hasta los 14 años que ya debería estar formado completamente esas cualidades específicas y también tener en concreto cuáles son las que le benefician. También decía que buscan el desarrollo de habilidades motoras. Eso también me parece algo muy importante a esa edad, porque como saben, los niños de esa edad es lo que mayor captan todo esto que serían las habilidades básicas motrices, locomotoras y no locomotoras. Entonces ahí también entraría eso. Para Sigue. acatarle rapidito a lo que acaba de decir Christopher, pues es sumamente importante lo que mencionó, que en esa edad lo que el profe busca en los niños es encontrar sus cualidades, ¿no? Ya que con el pasar del tiempo y de los años, ¿no? El niño ya va adquiriendo poca experiencia y cumpliendo, como quien dice, los parámetros para ya trabajar la técnica, que eso también es súper importante, lo que busca este profe. Bueno, yo otro aspecto que le tomé a consideración desde que reanudamos el video fue los elementos a tomar en cuenta para las formaciones de fútbol. Por ejemplo, dijo que en las categorías formativas es muy frecuente observar lesiones de los muchachos por esfuerzo excesivo o por la trata de procesos agudos localizados en la apófisis de inserción, algo así. Por tales motivos, tenemos que tener en cuenta, dijo que unos factores que me parecieron interesantes, como los errores en el enfoque, los errores en el enfoque de entrenamiento, el desbalance músculo tendinoso, la alineación anatómica. También dijo que era muy importante el calzado, la superficie de juego y el estado asociado a la enfermedad. Entonces yo creo que ese es un aspecto de igual importancia que los que mencionaron mis compañeros. Bueno, yo también quería acotar algo acerca de esto
de todas las cualidades que tienen que tener los niños. Bueno, dentro de esto también nombró algo súper importante de lo que es las capacidades coordinativas, y ya que, bueno, dice que esta es una de las capacidades donde se pueden ver los objetivos a alcanzar por medio del movimiento, ya que van a ser, por decir, recepcionar, controlar y dominar el balón, pero esto se va a reflejar más en lo que es en el tren inferior. Entonces, bueno, a mí me pareció eso algo súper importante también. Uh-huh. Bueno, algo importante también que dijo al principio del video, cuando comenzó otra vez, también tuvo en relación la psicomotricidad básica, que tuvo más que todo, como lo comparó con la nueva juventud, se podría decir, que la nueva juventud está más orientada a los videojuegos, y también ya que las personas han reducido los espacios para realizar ejercicio, pero también tuvo que ver en los entrenamientos para una mejor condición física. Continúa, igual. Entrenarse no solo en forma analítica, sino dentro de una situación de juego. No tengo la respuesta, la tengo yo, pero creo que la mejor respuesta la tiene el profesor Roticiani, que también es un especialista en lo que es fútbol infantil, que dice que el elemento didáctico no debería ser centrado en un proceder mecanizado o analítico, porque el fútbol de nada tiene que ver con lo analítico o con lo mecanizado, sino que es una imprevisibilidad constante, sino que debe contextualmente desarrollarse a través de un itinerario que solicite una toma de decisión operativa, y esto puede ser hecho solo a través de una dinámica situacional. Por eso hablábamos antes, muchachos, de que no desterrar el entrenamiento técnico-analítico tanto en fútbol infantil como en juvenil. Es importante el ejemplo ilustrativo del entrenador o del profe, la explicación teórica, cuál es la mejor posición corporal para determinado gesto, y eso se debe hacer en el momento analítico, pero luego en el momento o actividad situacional, el futbolista debería tener un momento de creatividad, de impronta, con poca participación del entrenador, si bien muchas veces eso a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo en esta práctica, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar, ¿qué es el entrenamiento técnico mixto? Es la combinación de acciones de entrenamiento de técnica analítica con tiempos que oscilan de 1 a 3 minutos y que se combinan con entrenamiento técnico, situacional o funcional de 5 a 10. Ahí está la relación de 30 a 70. Hay un ejercicio de técnica analítica consecuentemente acompañado por un ejercicio de técnica funcional donde el aspecto técnico dominante debería ser el mismo. Eso no implica que en el ejercicio funcional haya más de un fundamento técnico. Por supuesto que el fútbol es muy dinámico y interactúan diferentes gestos técnicos. Hablamos de un aspecto técnico dominante que esté en relación con lo técnico analítico. Si bien no es mi tema, por supuesto yo aclaré a la mañana que yo vengo a presentar un trabajo de mucha gente. Vieron la foto, que está involucrado Pacho Maturana, el profesor Rueda, que aparte de ser un gran tipo y entrenador hoy de Chile, de la selección de Chile, es un maestro, le encanta todo lo que es la parte formativa. Alejandro Garay, bueno, y mis compañeros que aquí me asisten, que es un trabajo que se realizó, vos no estabas aquí que a la mañana, en el mes de marzo, estuvimos una semana concentrados ahí en la sede central de Conmebol, y prácticamente un alto porcentaje de este material es el resultado de ese trabajo, donde, insisto, ha participado un grupo de compañeros de prácticamente 10 personas de diferentes partes del continente. Por eso digo, acá hablamos de táctica y yo, profe, no, bueno, esto es un trabajo de planificación didáctica y práctica general. Y como decía antes Gustavo, ¿no? Hoy que un profe no pueda o no sepa hablar de táctica es un error. Hay un entrenador que va a ser el que lleve adelante la parte táctica, pero el preparador físico tiene que estar preparado. Como también el entrenador debería tener conocimiento de cuál es el impacto en cada una de las ejercitaciones que propone del aspecto físico. Pero bueno, la aclaración hecha por esto, porque si hablamos de que lo coordinativo, lo sensoperceptivo, las habilidades motoras de base y los fundamentos técnicos tienen una estimulación
o un porcentaje en cada una de las fases madurativas, también lo mismo sucede con lo táctico. Lo que hablamos a la mañana. Gravísimo error copiar y pegar entrenamientos que vienen del fútbol europeo con los chicos que nosotros entrenamos en fútbol infantil y mañana vamos a ver lo que sucede en el área juvenil. Error que yo cometí en mis comienzos como entrenador. ¿Qué es lo que va a dominar la fase número 1? Una dominancia de juego 1 versus 1 en todas sus formas. Estos son grandes parámetros que como coordinador nosotros le damos a nuestros cuerpos técnicos. Luego sería un gravísimo error circunscribir a determinado entrenador y decirle, mira, esta semana tenés que hacer este 1 contra 1 y no te muevas de ahí. No. Quien mejor conoce la realidad de su grupo de entrenados es el entrenador que está en campo. Pero ese entrenador no debería salirse de una planificación didáctica. Es decir, si a los chicos de 6, 7 años yo veo que están haciendo juego de 8 versus 8, en 60 por 40, le diría, mirá, ese ejercicio no tiene relación con la realidad psicomotriz y neurocognitiva del chico. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes, ¿no? Por las realidades que no las leímos todas, pero sí ustedes se las van a llevar como una suerte de guía. Distinto es a las 10, 11, 12 años, donde ya el chico puede realizar actividades de táctica individual mucho más compleja que lo hace en la fase 1. Por ejemplo, de marcación, saber posicionarse defensivamente, conquistar el espacio en avance, profundidad más amplitud, que lo que habrá hoy a la mañana Israel, desdoblamiento ofensivo en un 2 contra 1. Díganme si esto no es táctica. Por eso digo que no comprendo cuando dicen en el fútbol infantil no tenés que hablar de táctica. No, en el fútbol infantil lo que no hay que hablar es 4-3-3, 4-4-2, bajar los métodos del Cholo Simeone, de Guardiola o de no sé, cualquier entrenador de Bielsa. Súper exitosos eso en el fútbol profesional. Debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de táctica en fútbol infantil, que es ni más ni menos que el chico recorra un camino de progresión metodológica acorde a su fase madurativa que lo ayude a crecer como jugador. ¿Qué pasa con la táctica colectiva? ¿A qué conclusión han llegado los muchachos? Que en la etapa 1, lo máximo que debería experimentar un chico son juegos de 3 versus 3, con mucha libre exploración, pocas consignas tácticas todavía, en dimensiones pequeñas, y un orden básico de defensa y ataque, es decir, que sepa diferenciar lo que es defensa y ataque. Muy distinto a la fase infantil 3, donde ya el chico en la fase final, a los 12 años, debería insertarse en juego 11 versus 11, con movimientos tácticos colectivos de mayor complejidad, como coberturas, relevos, y a los 12 años es lo que nosotros aconsejamos, la introducción al sistema táctico, como por ejemplo puede ser el 4-3-3. ¿Por qué digo nosotros aconsejamos? Por lo que hablamos hoy a la mañana de AFA, ¿no? Que todavía no ha hecho ese cambio, como no lo han hecho prácticamente ninguna de las federaciones. Y sobre lo cual Luis está trabajando bastante para que eso se produzca. Considero que si eso se produce, va a ser un avance muy grande en esos 6, 7 u 8 años. Y esperemos un ratito porque el internet está medio malo, se está colando. Ya listo, entonces aprovechemos de ese momento para catar varias opciones de lo que ha venido diciendo el profe en estos minutos, ¿no? Y yo sigo recalcando y seguiré recalcando lo que el profe menciona, que es sumamente importante para mí, que a unos niños de 8 años no les podemos hablar de un esquema, ya que ellos todavía no están fortalecidos mentalmente para captar este tipo de estrategias, ¿no? Lo que el profe pide. Entonces, eso, compañeros. No sé, alguien que... Justamente eso mismo. El profe mencionaba de las edades y los objetivos que se iban planteando. Por ejemplo, de 6 a 9 años son progresos rápidos en el aprendizaje motor, inicio de los entrenamientos y de las capacidades coordinativas. Después venían las edades de 9 a 11 años, que dijo que
tranquilamente les podíamos sacar la máxima capacidad del aprendizaje motor. De ahí mencionó las edades de 12 a 15 años, que era el inicio de la búsqueda de la condición física. Sin embargo, él recalcó que a los 11 años tranquilamente también podíamos aplicar estos objetivos para que se vayan mejorando en un futuro. De ahí dijo de la de 18 a 19 años, que ya sería la semiprofesional, que el objetivo principal sería buscar niveles más elevados en los jugadores y específicos en formas independientes en la forma independiente de la posición en la cual está jugando dicho jugador. Entonces eso, compañeros. Yo sigo ya. Hablando, Daryl hablaba un poco de lo que es los esquemas. La verdad que no entendí bien esa parte de esquemas, si es que era el esquema corporal. Entonces, más que todo, para una pregunta para todos, creo. ¿Ustedes por qué piensan que no se puede trabajar el esquema a la edad de los 8 años? Porque ya sabemos que el esquema corporal, más o menos desde el conocimiento de todas las partes de su cuerpo y de los movimientos que pueden hacer. Entonces, ¿por qué creen que no se puede trabajar en el fútbol en cambio eso? Ya, listo. Yo creo que no se puede trabajar a esa edad, más que todo el esquema que se ve plasmado. Bueno, lo que un profesor quiere que se vea plasmado dentro del campo de juego. Por ejemplo, cómo quieren que se desempeñen los jugadores y, como mencionó el profesor, 4-4-2, 4-3-3. A eso me refiero con esquema. Los niños todavía a esa edad creo que no tienen Claro, completamente claro ese tipo de cosas. no le Ende, van a entender. no es la edad habitual para enseñar ese tipo de cosas. Ah, sí, ya, entonces estaba confundido yo en cambio con el otro esquema corporal, entonces este es un esquema más táctico, ¿verdad? Ajá, táctico prácticos diría yo, porque tienen que practicarlo dentro del campo de juego. Yo listo, esa era la pregunta que tenía yo, tenía un poco de duda en eso. ¿Alguien que quiera seguir? Sí, bueno, en este tema lo que dijo Cristo, es más de la táctica de lo que estaba diciendo Cristo. También dijo el profe que en la táctica no le debemos hablar a los niños de un 3-3 o de un 4-2, ¿no? Porque la táctica va más a un término, en términos generales, con el fin de obtener un objetivo. Entonces, eso, muchachos. Continúa. De periodo de fútbol infantil que el chico recorre desde los 6 a los 13, porque ya muchos de ustedes, entrenadores de fútbol juvenil, van a recibir a un chico con muchas más herramientas técnicas y de resolución de problemas tácticos a que ese chico esté expuesto al juego 11 versus 11, que nada tiene que ver con su realidad, como tampoco lo tiene que ver esa adaptación que ha hecho la Liga Metropolitana de que sigan jugando 11 contra 11 en un cuadrado y con arquitos de metegol, que los partidos terminan 0-0 y que no producen ningún avance y además son súper aburridos para los chicos, ¿no es cierto? Cuando hablemos de planificación práctica mañana vamos a ver que una de las consignas que debería tener un entrenamiento y una competencia de fútbol infantil es principalmente que haya goles. Un partido de fútbol infantil, muchachos, como hablábamos antes del modelo de Bélgica, del modelo de Francia, de España, si vos vas a Europa y los ves, terminan 5-5. 7-3, 8-2. ¿Por qué? Porque adaptan el deporte a que se dé esa realidad.
y lógicamente estimulan, por ejemplo, el gesto del técnico del remate, que en Argentina no se trabaja en fútbol infantil, salvo ese pegador fantástico de fútbol infantil que lo ponen para ganar partidos, pero no del resto, y se estimulan un montón de situaciones de resolución problema producto de la adaptación en dimensiones y en cantidad de participantes a esa capacidad del chico en ese periodo determinado. Ahora bien, desarrollamos la importancia de las capacidades sensoperceptivas, coordinativas y habilidades motoras de base que confluyen en lo que es una construcción de la técnica del fútbol. Sin estas tres, hablar de técnica es como que queda un poco incompleto. Hablamos de la técnica analítica y funcional, la iniciación a la táctica, el mismo recorrido vamos a hacer con el fútbol juvenil, y dejamos para lo último algo que me atañe mucho en forma, digamos, directa, por mi rol de preparador físico, las cualidades físicas específicas. Antes mostramos el cuadro en gris, donde las cualidades físicas estaban en el centro de la escena y eran la parte de foco central de lo que era una planificación, como a mí me tocó, por ejemplo, en Independiente hace 20 años atrás. ¿Las cualidades físicas no son importantes? Sí que son importantes. Lo que termina siendo muy importante hoy es determinar cuáles son las cualidades físicas específicas, que por supuesto se van a desarrollar a través de un alto porcentaje de entrenamiento situacional. Pero es un error decir no hay entrenamiento físico, no existe el entrenamiento físico. El entrenamiento físico está involucrado en ese entrenamiento o actividades situacionales. Y como les dije antes, y a mi entender, a mi humilde entender, a partir de los 13 años debemos conservar un 10, un 15% de entrenamiento netamente puro todavía, lo cual no deja de ser menor, pero tampoco se compara con el 85-90% de entrenamiento situacional, que es lo que comanda la escena del entrenamiento formativo. Pero debería existir, por supuesto, respeto diferentes posturas, los que opinan que tiene que ser todo a través de tareas integradas o situacionales o funcionales, lo respeto, pero considero que debería haber un porcentaje, como por ejemplo para el desarrollo de la fuerza, donde también, si bien no es el área de muchos de ustedes, hay algunos compañeros profe, también hay fases sensibles para desarrollar cada uno de los tipos de fuerzas que son muy importantes en el fútbol. El fútbol, y lo ha demostrado el último mundial en esa dinámica de transiciones tan alta, que por supuesto se entrenan y se desarrollan en un alto porcentaje a través de juegos situacionales, también tiene mucha incidencia lo que es el entrenamiento de la fuerza. Miren muchachos, yo les voy a contar una mínima anécdota, pero que sirve para el caso. En el año 2003, justamente en esa foto que ustedes vieron, yo fui a dar una charla a Alemania, a todo el cuerpo técnico del Bayer Leverkusen. Y cuando yo les dije que nosotros entrenábamos la fuerza desde los 12 años en lo que tenía que ver con la implementación de los ejercicios, la enseñanza, para luego a partir de los 13, 14, a través de test de maduración biológica, en ese momento era el test Tanner, ahora es el test de Midward, mucho más avanzado, diferenciábamos grupos de trabajo y empezamos a trabajar la fuerza. Los alemanes me miraban y me decían, ¿cómo puede ser? Como si fuéramos asesinos. No sabían que lo hacíamos en forma metódica y que lo hacíamos por una cuestión de necesidad. ¿Y saben cuál fue un Diga, Habla, no habla. Bueno, muchachos, ya contando esta última parte ya de la charla del profe, bueno, me pareció interesante la parte que dijo que era de fundamental aparte el trabajo por categorías competitivas. Esto quería decir que era imprescindible el funcionamiento debidamente planificado de las categorías formativas. ¿Y qué nos permite esto? Obviamente estoy diciendo lo que dijo el profe, ¿no?
Esto permite mejorar las posibilidades del niño en función a la formación integral del futbolista. Y la consecuencia es la ampliación de la base de conocimientos y por ende un mayor rendimiento al momento de jugar los partidos de fútbol, ¿no? Y bueno, yo creo que esa sería mi opinión final acerca de esta charla técnica que estuvo interesante. Ya, bueno, yo igual, más o menos concluyendo todo esto, a mí me llama más la atención de las metodologías que se toma en cada parte de lo que sería del mundo. Hay diferentes escuelas, como por ejemplo decía en lo que es la cuestión europea, cuando se ponía a jugar a niños, ahí había partidos que se terminaba con el profesor decía en 5-5, a diferencia de partidos que se hacían en Sudamérica o en América en general, que se realizaban tal vez y no había ni goles porque los arcos eran adaptados a la menor estatura o no sé. Entonces eso también me llamó la atención, las partes metodológicas y todo la que invierten ellos en tratar de enseñar de mejor manera, para que también decía que para los niños es fundamental el buscar un gol, porque como sabemos también eso aumenta el afecto hacia el deporte y tantas cosas. Entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención de toda la charla, que es las metodologías que se buscan en cada parte o región del mundo. Ya listo, a mí lo que más me llamó la atención durante toda esta charla es los esquemas que se va utilizando mediante las edades de los niños. Y uno de ellos es lo que no me voy a cansar de decirle, la estrategia, que para mí es algo sumamente importante porque ahí se ve evidenciado lo que un profesor quiere plasmar en sus niños, ¿no? En sus jugadores. Y eso, compañeros. Ya, bueno, yo de lo que puedo decir que me llamó full la atención de lo que es en la charla, también fue lo que es acerca de la técnica, las acciones técnicas que se deben tratar a ciertas edades. Por decir, hay 3 fases en las que los niños, dependiendo de edades, en las cuales los niños van ya sea trabajando conducción del balón, caminata, fase corta, fase media y larga, el control, el remate, el cabezazo. Esas son acciones técnicas que se van realizando de acuerdo a las edades y sea ya algo propicio de ellas. Ujú, eso fue. Ya, como al final, bueno, algo muy interesante que él dijo fue que en el fútbol infantil es más importante los goles que la técnica. Y esto también no sé si lo recuerdan ustedes, pero hablamos también con el profe de este tema. Esto es por lo que los entrenadores utilizan más la táctica que la técnica. Entonces yo creo que en eso debería utilizar más la técnica que la táctica, para que así logre también no solamente que no logren ganar por más goles que por técnica, ¿no? Entonces muy interesante esa parte, me pareció muy interesante también la conferencia que dio, toda la metodología que utilizaron, la formación de un futbolista, perdón, futbolista, bueno, bueno, muy interesante también eso y ya, continúo legado para finalizar. Listo, muchachos, entonces ya falta creo que un minuto de video, entonces vamos a acabar y bueno, con esto cerramos la sesión. Está. Gracias. En el día de